hablado del sentimiento del consumidor que cae en picado y es que, Alejandro, nos preguntamos cuánto necesita realmente la clase media en Estados Unidos para vivir tranquilamente. Y es que un ingreso anual de 6 cifras suena bien, ¿no? Pero ¿es suficiente para vivir cómodamente en Estados Unidos hoy? Pues según un nuevo estudio de Smart Asset basado en datos del censo, la clase media en muchos estados ya comienza por encima de los $60.000 y puede extenderse hasta casi 200.000. En un país donde el costo de vida se ha disparado, estar en la clase media significa cada vez menos holgura. Y lo más sorprendente, en algunos estados, tener un salario de $100.000, que es una cantidad que suena a ser una cantidad bastante importante, ya no es, Alejandro, sinónimo de éxito financiero, sino simplemente de estar en la clase media, en la media. Así es, Ana, y de hecho podemos tomar ejemplos de varios estados, como lo vemos en la gráfica, donde tenemos a Massachusetts, que está liderando ese ranking. Realmente por ser considerado como la clase media, una familia debe de ganar entre los 66,000 y los $200,000 al año. Realmente detrás de Massachusetts, pues encontramos al estado de Nueva Jersey y el estado de California, donde también esa barrera supera los $190,000 en la parte de este rango, en la parte alta. Todo esto ocurre mientras que los precios de la vivienda siguen en aumento. De hecho, han aumentado un 52% desde el año 2020 y los alimentos han alcanzado el 30% según los datos del índice IPC, a pesar de que la inflación anual se está haciendo moderada y cerca al 3%, el poder adquisitivo, pues propiamente ya no es el mismo. Yo me recuerdo hace bastantes años, ya varias décadas, que propiamente con un billete de $100 en tus manos podrías hacer bastantes cosas. Ibas al supermercado y regresabas con suficiente cambio para poder hacer el pago de alguna utilidad, el agua, la luz o algo más que necesitaras comprar, ¿verdad? Poner gasolina a tu auto y situaciones similares. En estos momentos, ir al supermercado, pues necesitas llevar más de 2 o 3 billetes de $100 y muchas veces no alcanzas a traer todo lo que necesitas y te das cuenta que aún tienes que pagar esas utilidades, poner gasolina al auto y hacer algunas otras cosas que no están propiamente alcanzando el dinero. Bueno, es la realidad, ¿no? Todo está más caro, todo ha subido muchísimo de precio, la inflación se ha hecho notar y esa realidad también se refleja, ¿no?, en la percepción del consumidor. Y es que, según una encuesta, 2 de cada 3 personas en la clase media dicen que están teniendo dificultades para llegar a fin de mes y no esperan que su situación mejore pronto. No son para nada optimistas. Pero también hay una gran diferencia entre estados. Por ejemplo, en Mississippi o Arkansas se puede ser clase media si uno gana menos de $40.000, mientras que en lugares como Maryland o New Hampshire se necesita mucho más. Ya no te quiero contar, Alejandro, en Florida o en California, donde estamos nosotros. Así es, Ana. Realmente podemos ver una brecha en algunos estados que son más caros, pero también son más accesibles para la clase media. Incluso en otros, pues podríamos ver esa situación como algo abismal. En la gráfica podemos ver cómo se muestran varios de esos rangos entre los 5 estados más costosos, como lo que mencionábamos, Massachusetts, Nueva Jersey y California, que están entre estos, así como los más accesibles, donde podemos darnos cuenta que Mississippi y Arkansas pues son 2 de los estados con más accesibilidad. De hecho, hay un contraste del que se habla no solo de diferencias entre el costo de vida, sino que también en las oportunidades económicas. De hecho, el precio en el acceso a la vivienda en muchos casos también podemos comparar el tipo de empleo que propiamente predomina en cada región, de lo cual pues nos estaremos dando cuentas cómo cuánto podríamos recibir por ese tipo de empleo que podríamos tener y poder vivir en uno de esos estados donde estaríamos pensando que sería uno de los mejores estados para que nosotros pudiéramos estar viviendo por los próximos años. Bueno, pues estaría redefiniendo, ¿no?, qué es la clase media
o realmente nos preguntamos si puede la clase media mantenerse a flote en un entorno donde los precios suben más rápido que los salarios. Recuerdo que aquí hemos comentado, creo que fue la doctora María Lorca Susino en alguna ocasión, o bueno, más analistas que han pasado por aquí, que empieza a ser un problema cuando empieza a desaparecer la clase media, ¿no? Cuando eres muy rico o eres muy pobre, cuando la clase media empieza a reducirse, ¿no? Así que, en fin, seguiremos informando. Lo cierto es que es verdad que todo ha subido y que cada día nos cuesta un poquito más ahorrar y poder llegar a todo.